Ex esposa de Petro rompe el silencio y revela el lado oculto de él. Dicen que detrás de cada líder hay una historia que nunca se cuenta. Y en el caso de Gustavo Petro, esa historia tiene nombre y rostro, una mujer que lo conoció cuando aún era un guerrillero del M-19. Hoy, sus palabras revelan un lado incómodo del presidente, un pasado que muchos quisieran borrar. Los secretos más íntimos de quien hoy gobierna Colombia están a punto de salir a la luz. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Mary Luz Serrán había guardado silencio durante décadas. Sus manos temblaban cada vez que veía en televisión al hombre que había compartido los años más peligrosos de su vida. El mismo rostro que ahora aparecía en los noticieros como presidente de Colombia, había sido el compañero de lucha, el padre de sus hijos Andrea y Andrés, y también la fuente de sus peores pesadillas. Todo comenzó en 1978, cuando ella tenía apenas 21 años y estudiaba sociología en la Universidad Nacional. Los pasillos de la facultad bullían con las ideas revolucionarias que recorrían América Latina. Che Guevara era el ídolo de toda una generación y la juventud colombiana no era la excepción. Fue en una de esas asambleas estudiantiles donde lo vio por primera vez. Él tenía 28 años y hablaba con una pasión que electrizaba a la audiencia. Sus palabras sobre justicia social y la necesidad de cambiar el país resonaban en cada rincón del auditorio. Mary Luz sintió algo que nunca había experimentado, una mezcla de admiración y atracción que la desconcertó por completo. La revolución no puede esperar, decía él desde el estrado improvisado. Colombia necesita hombres y mujeres dispuestos a sacrificarlo todo por un futuro mejor. Después de esa charla, ella se acercó. Sus ojos se encontraron y él sonrió de una manera que la desarmó por completo. Era una sonrisa calculada, perfecta, pero en ese momento ella no lo sabía. Me gustó lo que dijiste, le comentó tímidamente. Y a mí me gusta lo que veo, respondió él con una seguridad que la hizo sonrojar. Los siguientes meses fueron un torbellino de emociones. Él la cortejaba con la misma intensidad con la que defendía sus ideales políticos. Le regalaba libros de Marx y Che Guevara, la llevaba a reuniones clandestinas y le hablaba de un mundo donde la justicia no fuera solo una palabra bonita en los discursos. Mary Luz se enamoró perdidamente. No solo del hombre, sino de la causa que él representaba. Sus padres, una familia conservadora de clase media bogotana, no entendían por qué su hija había cambiado tanto. De ser una estudiante tranquila y dedicada, se había convertido en una activista apasionada que llegaba tarde a casa y hablaba en términos que ellos no comprendían. Ese muchacho te está llenando la cabeza de ideas peligrosas, le decía su madre cada noche. No entiendes, mamá. Él me ha abierto los ojos a la realidad del país, respondía ella con la certeza de quien cree haber encontrado la verdad absoluta. La relación se intensificó rápidamente. A los 3 meses de conocerse, él le propuso algo que cambiaría su vida para siempre. Mary Luz, ha llegado el momento de demostrar nuestro compromiso real con la causa. ¿Estás dispuesta a dar el siguiente paso? Ella no entendía exactamente a qué se refería, pero su amor por él y por los ideales que compartían la hicieron asentir sin dudarlo. Haré lo que sea necesario, le respondió con una convicción que años después lamentaría profundamente. Fue así como Mary Luz se convirtió en miembro del M-19. La transición de estudiante universitaria a guerrillera urbana no fue gradual. De un día para otro, su vida cambió completamente. Ya no podía regresar a casa con normalidad. Ya no podía verse con sus amigas de la universidad. Su existencia se redujo a casas de seguridad, reuniones secretas y operaciones que la aterraban pero que ejecutaba por amor y convicción. La primera casa de seguridad estaba en el barrio La Candelaria. Un apartamento pequeño y húmedo donde vivían 5 personas en condiciones precarias. Él se había convertido en una figura de autoridad dentro del grupo y todos lo respetaban por su capacidad de análisis político y su férrea disciplina. La revolución exige sacrificios, les decía en las reuniones nocturnas. No podemos pensar en comodidades personales cuando el pueblo colombiano sufre la opresión del Estado burgués. Mary Luz observaba cómo él se transformaba durante esas charlas. El hombre tierno y apasionado que la cortejaba se convertía en un líder frío y calculador. Sus ojos adquirían una dureza que la perturbaba, pero que también la fascinaba. Durante esos primeros meses en la clandestinidad, ella descubrió aspectos de su personalidad que nunca había imaginado. Él era obsesivamente ordenado. Todo tenía que hacerse exactamente como él lo indicaba. No toleraba la improvisación ni los errores, por pequeños que fueran. Si no podemos ejecutar perfectamente una operación simple,
¿Cómo pretendemos tomar el poder?, les gritaba cuando algo salía mal. La primera misión importante en la que participó Mary Luz fue el asalto a una pequeña estación de policía en Chapinero. El objetivo era obtener armas y demostrar que el M-19 tenía capacidad operativa real. Ella estaba encargada de hacer vigilancia desde la esquina, disfrazada de vendedora ambulante. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el canasto de dulces que llevaba como fachada. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que cualquiera podría escucharlo. Cuando vio salir a sus compañeros corriendo con las armas robadas, sintió una mezcla de alivio y terror que la dejó sin aliento. Esa noche, en la casa de seguridad, él la felicitó por su desempeño. Pero incluso en ese momento de supuesta celebración, Mary Luz notó algo extraño en su mirada. No era orgullo por el éxito de la operación, sino satisfacción por haber demostrado su poder de convencimiento sobre ella. Lo hiciste muy bien, mi amor. Sabía que podía confiar en ti, le dijo esa noche abrazándola en el estrecho catre que compartían. Pero había algo en su voz que no sonaba del todo sincero. Era como si estuviera evaluando su rendimiento más que expresando amor genuino. Los meses siguientes fueron los más intensos de la vida de Mary Luz. Participó en secuestros, asaltos bancarios y operaciones de propaganda armada. Cada vez que sentía dudas o miedo, él estaba ahí para recordarle por qué luchaban y cuán importante era su sacrificio para el futuro de Colombia. Nosotros somos los elegidos para cambiar la historia de este país, le decía en los momentos de mayor crisis. Sin nuestro valor y sacrificio, Colombia seguirá siendo el patio trasero de los Estados Unidos y el feudo de las élites corruptas. Sus palabras tenían un poder hipnótico sobre ella. Era capaz de transformar cualquier duda en certeza, cualquier miedo en valor. Pero también empezó a notar que usaba esa misma capacidad de persuasión con todos los miembros del grupo. Durante una operación particularmente peligrosa, uno de sus compañeros expresó reservas sobre el plan. Era un muchacho de 18 años, recién incorporado al grupo, que consideraba que los riesgos eran demasiado altos. Creo que deberíamos esperar y planificar mejor, había dicho tímidamente durante la reunión preparatoria. La reacción de él fue inmediata y devastadora. Sin levantar la voz, pero con una frialdad que heló la sangre de todos los presentes, le respondió: aquí no vinimos a pensar, vinimos a actuar. Si no tienes el valor necesario para la revolución, siempre puedes regresar a casa de tu mamá. El muchacho se sonrojó profundamente y no volvió a objetar nada. Esa noche, Mary Luz se acercó a él para consolarlo, pero lo que encontró la perturbó profundamente. El joven estaba llorando en silencio, no por miedo a la operación, sino por la humillación pública que había sufrido. Él tiene razón, le dijo entre lágrimas. No sirvo para esto. Quizás debería irme. No digas eso, trató de consolarlo Mary Luz. Todos tenemos miedo a veces. Es normal. Pero las palabras del muchacho la hicieron reflexionar sobre la dinámica del grupo y el papel que él desempeñaba como líder. No era solo un revolucionario apasionado, era también un manipulador experto que sabía exactamente qué botones tocar para controlar a las personas. Esa misma noche, cuando estaban solos, ella decidió confrontarlo sobre lo que había presenciado. ¿No crees que fuiste muy duro con Carlos?, le preguntó cuidadosamente. Él la miró con una expresión que ella nunca había visto antes. Era una mezcla de sorpresa y molestia, como si no pudiera creer que ella estuviera cuestionando sus métodos. Mary Luz, hay cosas que no entiendes sobre el liderazgo revolucionario. A veces hay que ser duro para forjar el carácter de los compañeros. Pero era solo un muchacho asustado. Era un muchacho que podía comprometer la seguridad de todo el grupo con sus dudas, la interrumpió con una dureza que la dejó sin palabras. En la revolución no hay espacio para la debilidad. Esa fue la primera vez que Mary Luz vio con claridad el lado oscuro del hombre del que estaba enamorada. No era solo un idealista comprometido con la justicia social. Era también alguien dispuesto a usar cualquier método para mantener su autoridad y lograr sus objetivos. Los siguientes días fueron tensos entre ellos. Él notó su cambio de actitud y empezó a usar todas sus armas de seducción para recuperar su confianza. Le llevaba flores robadas de los parques, le escribía cartas apasionadas sobre su amor y su lucha común, la consolaba cuando tenía pesadillas sobre las operaciones más violentas. Perdóname si a veces soy duro, le decía abrazándola en las noches frías de la casa de seguridad. Es que esta lucha me consume por dentro. Pero tú eres lo único puro y bueno que tengo en mi vida. Mary Luz quería creerle.
Necesitaba creerle. La alternativa era demasiado dolorosa, aceptar que había entregado su vida a un hombre que la manipulaba como manipulaba a todos los demás. Fue durante ese periodo de tensión cuando descubrió que estaba embarazada. La noticia la llenó de una mezcla de alegría y terror que no sabía cómo manejar. Por un lado, llevar en su vientre el hijo del hombre que amaba le parecía la culminación natural de su relación. Por otro lado, traer un niño al mundo de la clandestinidad y la violencia le parecía un acto de irresponsabilidad absoluta. «Vamos a tener un hijo», le anunció una noche, esperando ver en sus ojos la misma mezcla de emociones que ella experimentaba. La reacción de él la desconcertó completamente. No hubo sorpresa, ni alegría, ni siquiera preocupación. Solo una sonrisa calculadora que conocía demasiado bien. «Es perfecto», le dijo abrazándola. «Un hijo de revolucionarios. Será criado en los valores de la nueva Colombia que estamos construyendo». Pero había algo en su tono que la perturbó. Era como si hubiera visto en el embarazo una oportunidad más que una bendición. Una forma adicional de asegurar su lealtad y compromiso con la causa. Los meses siguientes fueron complicados. El embarazo la hacía menos útil para las operaciones arriesgadas, pero él encontró otras formas de involucrarla en las actividades del grupo. La usaba como correo para llevar mensajes entre células, como vigía en reuniones importantes, como anfitriona en casas de seguridad donde sabía que su presencia de mujer embarazada despertaría menos sospechas. «Nadie va a sospechar de una mujer embarazada», le decía cuando ella expresaba dudas sobre participar en ciertas operaciones. «Eres nuestra mejor cobertura». Mary Lou se sintió utilizada de una manera que no había experimentado antes. No era solo su compañera sentimental o su compañera de lucha. Era también una herramienta más en su arsenal de recursos disponibles. Cuando nació Andrea, su primera hija, Mary Lou experimentó una transformación emocional profunda. Ver a esa criatura indefensa en sus brazos le hizo cuestionar todo lo que había considerado importante hasta ese momento. ¿Qué tipo de mundo le estaba ofreciendo a su hija? ¿Qué tipo de futuro podía esperar una niña cuyos padres eran guerrilleros prófugos? «Ella va a crecer viendo cómo construimos un país mejor», le decía él con una convicción que sonaba más a autoconvencimiento que a certeza real. Pero Mary Lou veía la realidad de manera diferente. Su hija iba a crecer sin estabilidad, sin un hogar fijo, sin la posibilidad de una educación normal o relaciones sociales saludables. Iba a crecer en el mundo de la violencia y el miedo que ellos habían elegido como forma de vida. La operación que cambió todo ocurrió cuando Andrea tenía apenas 6 meses. El objetivo era secuestrar a un empresario conocido por sus vínculos con políticos corruptos. El plan era simple: interceptar su automóvil cuando saliera de su oficina, llevarlo a una casa de seguridad y exigir un rescate que financiaría las operaciones del grupo. Mary Lou estaba encargada de conducir el vehículo de escape. Era la primera vez que tenía una responsabilidad tan crucial en una operación de esta magnitud después del nacimiento de su hija. Sus manos sudaban tanto que apenas podía sostener el volante, pero él había insistido en que ella era la persona indicada para esa tarea. «Confío en ti más que en cualquier otro compañero», le había dicho la noche anterior. «Eres la única que nunca me ha fallado». Todo salió mal desde el primer momento. El empresario no salió solo de su oficina como esperaban, sino acompañado de 2 guardaespaldas armados. Cuando sus compañeros intentaron interceptarlo, se desató un tiroteo en plena calle. Mary Lou escuchó los disparos desde el vehículo estacionado a una cuadra de distancia. Su primera reacción fue salir corriendo para ayudar a sus compañeros, pero él había sido muy claro en las instrucciones: bajo ninguna circunstancia debía abandonar su posición. Los minutos que siguieron fueron los más largos de su vida. Los disparos continuaron, las sirenas de la policía se acercaban cada vez más, y ella no sabía si sus compañeros estaban vivos o muertos. Todo esto ocurría a una cuadra de distancia de donde había dejado a su bebé al cuidado de otra compañera. Cuando finalmente los vio correr hacia el vehículo, notó inmediatamente que faltaba alguien. Carlos, el muchacho que había expresado dudas sobre la operación, no regresó. Nunca más volvieron a verlo. «¿Qué pasó con Carlos?», preguntó Mary Lou desesperadamente. «Se quedó atrás para cubrir nuestra retirada», respondió él con una frialdad que la estremeció. Era su deber como revolucionario. Pero algo en su tono de voz no sonaba correcto.
Había una satisfacción apenas contenida que la perturbó profundamente. Esa noche, cuando estuvieron solos, ella insistió en conocer la verdad. Él la miró largamente antes de responder. Carlos se sacrificó por la causa. Es lo que cualquier revolucionario verdadero habría hecho. Pero tú lo sabías. Sabías que no iba a regresar. La sonrisa que apareció en su rostro fue lo más aterrador que Mary Luz había visto en su vida. No era la sonrisa del hombre enamorado que la había conquistado, ni la del líder apasionado que arengaba a las masas. Era la sonrisa de alguien que había calculado fríamente la muerte de un compañero. Mary Luz, hay decisiones que los líderes debemos tomar por el bien de la organización. Carlos era un eslabón débil. Era solo cuestión de tiempo antes de que nos traicionara o comprometiera una operación importante. Pero era nuestro compañero. Era apenas un muchacho. Era un riesgo inaceptable, respondió él con una determinación que la heló hasta los huesos. Y yo tengo la responsabilidad de proteger al grupo de esos riesgos. Esa noche, Mary Luz no pudo dormir. Por primera vez desde que se había unido al M-19, cuestionó todo en lo que había creído. ¿Era realmente amor lo que sentía por él, o era miedo? ¿Estaban realmente luchando por la justicia social, o simplemente satisfaciendo la sed de poder de un hombre sin escrúpulos? Y lo más importante de todo, ¿qué tipo de padre sería para Andrea un hombre capaz de calcular la muerte de un compañero? Los días siguientes fueron una pesadilla. La muerte de Carlos había sido reportada en los periódicos como un enfrentamiento entre terroristas y fuerzas del orden. Su familia nunca conocería la verdad sobre las circunstancias de su muerte. Para el mundo exterior, había muerto como un criminal. Para Mary Luz, había muerto como una víctima de la ambición desmedida del hombre que amaba y padre de su hija. Empezó a observarlo con ojos diferentes. Notó cómo manipulaba a cada miembro del grupo de manera distinta, cómo usaba el miedo y la admiración para mantener su liderazgo, cómo jamás se ponía en riesgo real pero siempre enviaba a otros a las operaciones más peligrosas. Los líderes verdaderos saben cuándo deben preservarse para batallas futuras, le decía cuando ella cuestionaba por qué nunca participaba directamente en las operaciones más arriesgadas. También notó cómo había empezado a usar a Andrea como parte de sus estrategias de manipulación emocional. Cuando Mary Luz expresaba dudas sobre alguna operación, él le recordaba que estaban luchando por el futuro de su hija. Cuando ella mostraba síntomas de querer abandonar la vida clandestina, él le hablaba de la responsabilidad que tenían como padres de construir un mundo mejor para la niña. Andrea va a estar orgullosa de sus padres cuando sea mayor, le decía abrazando a la bebé. Va a saber que sacrificamos todo por darle un país justo y equitativo. Pero Mary Luz empezó a ver la realidad de manera diferente. Andrea no iba a estar orgullosa si crecía sin padres porque estos habían muerto en alguna operación violenta. No iba a agradecer una infancia de escondites y miedo constante. No iba a valorar los ideales revolucionarios si estos la privaban de una vida normal y feliz. Cuando descubrió que estaba embarazada por segunda vez, Mary Luz tuvo una crisis emocional profunda. La idea de traer otro niño a ese mundo de violencia y clandestinidad le resultaba insoportable. Pero cuando se lo comunicó a él, la reacción fue incluso más calculadora que la primera vez. 2 hijos, dijo sonriendo. Una nueva generación de revolucionarios. Andrea y su hermano van a ser los símbolos de la Colombia que estamos construyendo. Ya no hablaba de amor, ni siquiera de familia. Hablaba de símbolos, de estrategia política, de herramientas de propaganda. Sus propios hijos se habían convertido en elementos más de su proyecto de poder personal. Durante los siguientes meses, Mary Luz empezó a planear secretamente su salida del grupo. Sabía que no sería fácil. Conocía demasiados secretos y él nunca permitiría que alguien con ese nivel de información simplemente se marchara. Pero la alternativa era criar a sus hijos en un ambiente que cada día le parecía más tóxico y peligroso. Cuando nació Andrés, su segundo hijo, Mary Luz tomó la decisión más difícil de su vida. No podía seguir exponiendo a sus hijos a la violencia y la inestabilidad de la vida guerrillera. No podía permitir que crecieran viendo como normal la manipulación, el control y la frialdad emocional que caracterizaban la personalidad de su padre. La oportunidad llegó cuando el gobierno anunció un proceso de negociación con varios grupos armados.
El M-19 estaba incluido en las conversaciones y muchos miembros veían una posibilidad real de abandonar la lucha armada e integrarse a la vida civil. Él, sin embargo, tenía otros planes. Esta es solo una tregua temporal, les explicó en una reunión secreta. Vamos a usar este tiempo para reorganizarnos, conseguir más armas y preparar operaciones más ambiciosas. Cuando el momento sea correcto, retomaremos la lucha con más fuerza que nunca. Mary Lou se dio cuenta de que él nunca abandonaría la violencia porque la violencia era su fuente de poder. En la vida civil sería un hombre más, con ideas más. En la clandestinidad era un líder indiscutible con poder de vida y muerte sobre sus seguidores. Esa noche tomó la decisión más difícil de su vida. Escribió una carta explicando sus razones y la dejó sobre la cama que compartían. Luego tomó a Andrea y Andrés, y salió de la casa de seguridad por última vez, sin mirar atrás. No puedo seguir siendo parte de esto, había escrito en la carta. Lo que empezó como amor y convicción se ha convertido en miedo y complicidad. Me voy antes de que sea demasiado tarde para salvar lo que queda de mi alma y proteger el futuro de nuestros hijos. Los siguientes años fueron los más difíciles de su vida. Vivió escondida, cambiando constantemente de ciudad y trabajo, siempre con el temor de que él la encontrara. Conocía sus métodos y sabía que no la dejaría marcharse tranquilamente con sus hijos y todos los secretos que guardaba. Criar a Andrea y Andrés como madre soltera, viviendo en la clandestinidad por razones diferentes pero igualmente peligrosas, fue un desafío que la llevó al límite de sus fuerzas. Tenía que inventar historias sobre por qué se mudaban constantemente, por qué no podían visitar a los abuelos, porque mamá a veces lloraba en las noches cuando creía que ellos dormían. ¿Dónde está papá?, le preguntaba Andrea cuando tenía edad suficiente para darse cuenta de que su familia era diferente a las demás. Papá está trabajando muy lejos, le respondía Mary Luz, sin saber cómo explicarle a una niña de 5 años que su padre era un guerrillero prófugo que podía ser peligroso incluso para su propia familia. Durante ese tiempo, siguió su evolución de guerrillero a político. Lo veía en televisión dando discursos sobre paz y reconciliación, presentándose como un excombatiente comprometido con la democracia. Pero ella conocía la verdad detrás de esa fachada cuidadosamente construida. Veo al mismo hombre, pensaba cada vez que aparecía en las noticias. Las mismas técnicas de manipulación, la misma sed de poder, solo que ahora usa corbata en lugar de uniforme militar. Lo más doloroso era ver cómo él nunca mostró interés real en conocer a sus hijos. Ocasionalmente aparecían fotografías suyas con Andrea y Andrés en eventos públicos, pero Mary Lou sabía que esos encuentros eran más operaciones de imagen que reuniones familiares genuinas. ¿Por qué papá solo nos ve cuando hay cámaras?, le preguntó Andrés cuando tenía 8 años, después de uno de esos encuentros artificiales. Mary Luz no supo qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño que su padre los veía más como accesorios políticos que como hijos reales? Pasaron los años y él fue escalando posiciones en la política colombiana. Concejal, representante, senador, alcalde de Bogotá. En cada cargo demostró la misma capacidad de manipulación y la misma intolerancia hacia quienes lo cuestionaban que había mostrado en la guerrilla. Mary Lou se casó con un hombre bueno y tranquilo que aceptó a Andrea y Andrés como sus propios hijos. Construyó una vida normal lejos de la violencia y la clandestinidad. Pero nunca pudo olvidar completamente su pasado. Los recuerdos la perseguían en forma de pesadillas, ataques de pánico cuando veía policías o militares, y una paranoia constante que la hacía revisar múltiples veces las cerraduras de su casa cada noche. Los hijos crecieron con una relación compleja con su padre biológico. Por un lado, sentían orgullo de que fuera una figura pública importante. Por otro lado, experimentaban dolor y resentimiento por su ausencia emocional constante. Él nos usa cuando le conviene políticamente, le dijo Andrea cuando ya era una joven adulta. Aparecemos en sus discursos como a mis hijos, pero nunca estuvo realmente presente en nuestras vidas. Cuando él anunció su candidatura a la presidencia, Mary Lou sintió una mezcla de terror y responsabilidad. ¿Tenía el deber moral de revelar lo que sabía sobre su verdadera naturaleza? ¿O debía mantener el silencio para proteger a sus hijos, que ya habían sufrido suficiente por las decisiones de su padre? La campaña presidencial fue una tortura para ella. Lo veía en todos los medios de comunicación hablando de paz, justicia social y reconciliación.
Miles de colombianos creían en sus palabras y veían en él la esperanza de un país mejor. Pero ella conocía al hombre detrás del discurso. Si supieran lo que yo sé, pensaba cada vez que escuchaba a sus vecinos hablar con entusiasmo sobre el candidato. Si supieran de qué es capaz cuando tiene poder sobre las personas. Lo más perturbador era ver cómo usaba referencias a su familia en los discursos de campaña. Hablaba de Andrea y Andrés como si hubiera sido un padre presente y amoroso, como si su paternidad fuera una prueba de su humanidad y sensibilidad. Como padre de 2 hijos maravillosos, decía en sus mítines, entiendo las preocupaciones de las familias colombianas. Mary Lou sentía náuseas cada vez que escuchaba esas palabras. Él había sido muchas cosas, pero nunca un padre verdaderamente presente y comprometido con el bienestar emocional de sus hijos. La noche de las elecciones, cuando anunciaron su victoria, Mary Luz tuvo el peor ataque de pánico de su vida. Su esposo la encontró en el baño, temblando incontrolablemente y repitiendo una y otra vez. Él no puede ser presidente. Él no puede tener tanto poder. ¿Qué pasa, amor?, le preguntó su esposo, quien conocía parte de la historia pero no todos los detalles. «Conoces su cara pública», le respondió entre lágrimas. «Pero yo conozco lo que es capaz de hacer cuando nadie lo está viendo». Durante los primeros meses de gobierno, Mary Lou siguió cada noticia, cada decisión, cada declaración. Reconocía los patrones de comportamiento que había observado décadas atrás: la intolerancia hacia la crítica, la tendencia a demonizar a quienes pensaban diferente, la capacidad de justificar cualquier acción en nombre de un ideal superior. Fue cuando vio cómo trataba a los periodistas que lo cuestionaban que decidió romper el silencio. La misma frialdad calculadora que había mostrado con Carlos, el mismo desprecio por quienes consideraba obstáculos para sus planes. «No puedo permitir que mi silencio sea cómplice de lo que puede hacer con el poder absoluto», le dijo a su esposo la noche que tomó la decisión final. «Pero amor, han pasado más de 40 años. ¿Quién va a creerte? ¿Y qué va a pasar con nosotros, con Andrea y Andrés? Si no hablo ahora, si dejo que use el poder de la presidencia como usó el poder en la guerrilla, mi silencio será responsable de todo el daño que pueda causar». Antes de tomar la decisión final, Mary Luz habló con sus hijos. Andrea y Andrés, ya adultos, tenían derecho a saber lo que ella planeaba hacer y las posibles consecuencias para toda la familia. «Mamá, nosotros hemos vivido toda la vida con las consecuencias de sus decisiones», le dijo Andrés durante esa conversación crucial. «Si tú crees que es necesario hablar, nosotros te apoyamos». «Él nunca fue realmente nuestro padre en el sentido emocional», agregó Andrea. «Nuestro padre real ha sido el hombre que nos crió contigo. El otro solo fue un donante de esperma que aparecía ocasionalmente para las fotos». Contactó a un periodista de investigación conocido por su valentía y objetividad. Durante meses trabajaron juntos, verificando fechas, contactando otros exmiembros del M-19 que pudieran corroborar su testimonio, recopilando evidencias que respaldaran sus afirmaciones. «Yo lo conocí cuando aún creía en sus ideales», le dijo al periodista durante una de las largas entrevistas que sustentarían la investigación. «Pero con el tiempo me di cuenta de que sus únicos ideales verdaderos eran el poder y el control sobre otros seres humanos». El proceso de hacer público su testimonio fue devastador para Mary Luz y su familia. Revivir esos recuerdos, enfrentar las amenazas y presiones de quienes querían silenciarla, ver cómo algunos medios intentaban desacreditar su versión, todo eso la llevó al límite de sus fuerzas. Pero también sintió una liberación que no había experimentado en décadas. Por primera vez en 40 años, podía hablar libremente sobre lo que había vivido. Ya no tenía que cargar sola con el peso de esos secretos. «La gente tiene derecho a saber quién es realmente el hombre que eligieron como presidente», declaró en la entrevista que saldría publicada pocos días después. «Yo lo vi matar la esperanza de un muchacho inocente por el simple hecho de que había expresado dudas. Lo vi manipular el amor y la lealtad de personas buenas para satisfacer su sed de poder. Y ahora lo veo haciendo exactamente lo mismo, pero con todo un país». La publicación de su testimonio causó un terremoto político sin precedentes en Colombia. Los seguidores del presidente la atacaron con una ferocidad que confirmó todos sus temores sobre lo que había desatado. Pero también recibió el apoyo de miles de personas que reconocían en su relato patrones de comportamiento que habían observado en el mandatario. «Gracias por tu valor»,
le escribía una mujer en las redes sociales. Mi esposo estuvo en el M-19 y siempre me contó cosas similares, pero nunca se atrevió a hablar públicamente. Yo trabajé con él en la alcaldía, le escribía otro mensaje. Todo lo que cuenta sobre su forma de tratar a quienes lo cuestionan es exactamente lo que viví durante esos años. Pero las amenazas también llegaron. Llamadas anónimas a altas horas de la madrugada, mensajes intimidatorios, personas extrañas merodeando por su casa. Mary Lou sabía que había cruzado una línea de la que no había regreso posible. Lo más doloroso fue ver cómo las amenazas se extendieron a Andrea y Andrés. Ambos jóvenes empezaron a recibir mensajes amenazantes en sus redes sociales, comentarios hirientes sobre su madre en sus lugares de trabajo, presiones para que la convencieran de retractarse de sus declaraciones. ¿Te arrepientes?, le preguntó su esposo una noche, después de que hubieran tenido que cambiar nuevamente los números de teléfono debido al acoso. No, respondió ella con una tranquilidad que la sorprendió a ella misma. Por primera vez en 40 años, puedo dormir sin pesadillas. Ya no soy cómplice de su silencio. Los meses siguientes fueron intensos. Otros exmiembros del M-19 empezaron a hablar, corroborando aspectos de su testimonio y aportando nuevos detalles sobre los métodos de liderazgo del ahora presidente. La presión sobre el gobierno aumentaba cada día. Él, por su parte, respondió con la misma estrategia que había usado siempre: desacreditar a sus acusadores, presentarse como víctima de una conspiración mediática y usar todo el poder del Estado para intimidar a quienes lo cuestionaban. Son mentiras de mis enemigos políticos, declaró en una rueda de prensa. Están usando a esta pobre mujer, llenándole la cabeza de falsedades para atacar nuestro gobierno del pueblo. Pero Mary Luz ya no era la muchacha ingenua que se había enamorado del guerrillero carismático 4 décadas atrás. Era una mujer madura que había pagado el precio de su silencio y estaba dispuesta a asumir las consecuencias de su verdad. Él puede usar todo el poder del Estado para silenciarme, declaró en una entrevista de televisión que fue vista por millones de colombianos. Puede desacreditarme, amenazarme, incluso eliminarme físicamente. Pero ya no puede usar mi silencio como cómplice de sus métodos. La historia continúa desarrollándose cada día. Mary Lou sabe que ha desatado fuerzas que están más allá de su control. Pero también sabe que había llegado el momento de que Colombia conociera la verdad sobre el hombre en quien había depositado sus esperanzas de cambio. No sé qué va a pasar conmigo, le confesó a Andrea durante una de sus conversaciones más íntimas. Pero sí sé que no podía llevarme a la tumba estos secretos. Los colombianos merecían saber en qué manos pusieron el destino de su país. Cada noche, antes de dormirse, Mary Luz piensa en Carlos, el muchacho de 18 años que murió en aquella operación fallida. Piensa en todos los que pudieron haber sido víctimas del mismo sistema de manipulación y control que ella conoció de primera mano. Y piensa en el futuro de Colombia bajo el liderazgo de un hombre que, en su opinión, nunca cambió realmente, solo perfeccionó sus métodos. La revolución que él prometía nunca llegó, reflexiona en sus momentos de mayor lucidez. Pero la sed de poder que lo motivaba sigue intacta. Solo que ahora tiene recursos infinitamente mayores para satisfacerla. El testimonio de Mary Luz ha abierto una caja de Pandora que nadie sabe cómo se cerrará. Ha dividido al país entre quienes creen en su palabra y quienes la consideran una traidora manipulada por los enemigos del gobierno. Pero para ella, eso ya no importa. Cumplí con mi deber como ciudadana y como ser humano, se dice cada mañana al despertar. El resto está en manos de la historia y de la conciencia de cada colombiano. La mujer que una vez fue la compañera sentimental del presidente de Colombia ha pagado el precio más alto por su silencio y ahora está pagando otro precio igual de alto por su verdad. Pero por primera vez en décadas, puede mirarse al espejo sin sentir vergüenza por lo que ve. Su historia es la historia de miles de mujeres que han amado a hombres poderosos sin conocer realmente su verdadera naturaleza. Es la historia de una generación que creyó en ideales revolucionarios y descubrió que habían sido instrumentos en las manos de ambiciosos sin escrúpulos. Es, sobre todo, la historia de un país que debe decidir si está dispuesto a escuchar verdades incómodas sobre quienes eligió para liderarlo. Sus hijos, Andrea y Andrés Petro Herrán, han tenido que vivir con el peso de llevar el apellido de un hombre que los reconoció públicamente pero que nunca estuvo realmente presente en sus vidas. Ahora, además,
Deben enfrentar las consecuencias del valor de su madre para revelar la verdad sobre quien los engendró. Al final, le dijo Andrea a su madre en una de sus últimas conversaciones, creo que hiciste lo correcto. Nosotros ya sabíamos quién era él realmente. Era hora de que el país también lo supiera. ¿Crees que Mary Lou Serrán tomó la decisión correcta al romper el silencio después de tantos años? ¿O consideras que debió haber mantenido el pasado enterrado? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué piensas sobre esta reveladora historia que ha conmocionado a Colombia. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.